Es honra del rey escudriñar lo que el Señor ha escondido, ¿sí? ¿Cuántos reyes hay acá? Él es rey de reyes, ¿sí? Y los reyes tienen que escudriñar lo que está escondido por Dios. Ese es un proverbio. Diría el apóstol Pablo, dice que los apóstoles fueron levantados, dice, para administrar los misterios. Hay muchas cosas escondidas. Y es bueno, y es honra del rey escudriñarlo, buscarlo y poder traerlo a la luz. Todas las cosas que están escondidas, dice el apóstol Pablo, que son para nuestra gloria, ¿sí? Para nuestra gloria. Compartir eso que el Padre tiene para con nosotros. Entonces yo le quiero mostrar algunas cosas que a lo mejor quizás no la habíamos visto. De hecho, siempre hay un momento donde las vemos, antes no la habíamos visto. Y como decía recién la diaconisa Cristina ahí en la alabanza, si hay tinieblas, está dentro nuestro, es nuestra ignorancia de no conocer ciertas cosas, no saber ciertas cosas. Yo quiero mostrar algo que tiene que ver con algo que va a suceder, ¿sí? Hay algo profético, yo hablé la semana pasada de esto, dice que nosotros vamos a regir con vara de hierro, ¿sí? Regir con vara de hierro, es un hecho posterior, pero necesitamos saber cómo lo vamos a conseguir. Viene de parte de Dios, es un hecho futuro, pero quiero mostrarle cómo nos lo diría el Señor con otras palabras. Miramos ese regir, dice, regirán las naciones con vara de hierro, y no es que le debía entrar a dar palos a los demás, sino que tenía que ver con algo que ministra nuestra propia vida con más rigidez, ¿sí? Con más rigidez, con más fuerza y con fuerza de parte de Dios. Y no es machacarme tampoco, sino es ser inflexible a aquellas cosas de las cuales, por ejemplo, vio que somos muy, por ejemplo, yo soy así porque soy paraguayo, por ejemplo. ¿Ha escuchado alguno? Yo soy así porque soy argentino. O sea, hay cosas como que las traemos, ¿sí? Las traemos desde nuestras raíces, de nuestra nacionalidad, y claro, y como somos así, nos quedamos envueltos en eso. Entonces yo le quiero mostrar algo, a ver si me puede seguir. Porque es importante que podamos entender que tenemos que regir, y va a comenzar con regirnos a nosotros mismos. El plan de Dios es que cada uno aprenda a regirse de acuerdo a lo que Dios dice, ¿sí? Por eso voy a salir del Salmo 22, 28, donde tiene que ver con ese reino que Dios ha establecido para regir a todas las naciones. Y la idea es de que nadie se justifique con que yo soy así porque soy de esta familia, aun cuando eso biológicamente lo arrastramos, que yo no diga soy así porque soy de esa etnia, porque soy de esa nación, porque lo que Dios quiere es sacarme de todo pueblo, lengua, nación y familia, ¿sí? Y que yo recupere una identidad que tenía. Entonces, a ver si lo podemos ver. Yo le puse a esto algo porque es algo que a lo mejor usted no lo va a lograr ni hoy, ni mañana, ni pasado, ¿sí? Pero es algo que tiene que estar. Recuerde que la palabra es profética, ¿sí? Algo profético es algo que va a suceder sí o sí, y yo tengo que saber qué es lo que va a suceder. Voy a salir de acá para que usted vea de que esto viene de parte de Dios. Dice, porque de Jehová es el reino, el gobierno, y Él regirá a las naciones. O sea, tiene que ver con la forma que Él lo va a hacer. ¿Por qué quiero aclarar esto de que Él lo va a hacer? Porque estamos viviendo una corriente similar, donde es obvio que Dios está en el asunto. De que la gente dice, vamos a cambiar así y así, de esta manera, ¿sí? Y se preocupan por un ser interior, se habla mucho de la conciencia, por ejemplo, que es lo que estamos tratando de despertar, ¿sí? Despertar conciencia, pero no olvidarnos de que Dios está en el asunto, ¿sí? Porque quizás a mí,
se me empieza a despertar un montón de cosas. Viene de parte de Dios, pero yo no lo considero a Dios. Y no lo tengo en cuenta, y no lo tengo en cuenta para qué voy a despertar y para qué voy a empezar a regir mi vida y todo lo demás. O sea, Dios tiene un plan detrás de todo eso. Entonces, algo que quiero aclarar es que Dios está en el asunto. Y no lo está a través de una religión, sino a través de que Él es el creador y tiene un plan para el planeta, ¿sí? Entonces, quiero que me siga con esto. El que va a regir las naciones, ¿sí? Lo explicamos la semana pasada, tiene que ver con un gobierno personal en cada uno, sea de la etnia que sea y de la familia en la que venga. Que se considere lo natural, se considera. Pero antes de ser hijo de mi familia, yo era hija de Dios. Usted no sé. ¿De quién era hijo usted? Vale, usted será hijo de la pavota, yo era hija de Dios. Y yo tengo que recuperar ese regir en mi vida, ¿sí? Ahora, fíjese qué es lo que dice la palabra anterior, porque acá dice regirá, o sea, tiene que ver con un futuro, ¿ve? ¿Sí? Hay algo que pertenece al futuro, algo que no es inmediato, no es que conozco a Dios y ya se rige el reino de Dios en mi vida, no, es algo para después. El después ya lo pondremos cada uno de nosotros cuándo será ese después. Pero fíjese el verso anterior, Marquito, llévame al verso anterior. Quiero que usted mire lo que dice allí. Fíjese cómo dice el verso anterior. ¿Qué dice? Se acordarán, o sea, tiene que ver con un pasado. Me tengo que acordar de un futuro que voy a vivir. ¿Me presta atención? Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. Fíjese cómo hay algo que Él va a hacer en el futuro, pero eso del futuro tiene que ver con algo que yo recuerde. Hace poco el apóstol Alberto Villanueva hizo una prédica que se llamaba Recordando el Futuro. Me gustó, no iba por este lado, pero la idea es que lo que yo voy haciendo es recordando algo que Dios quiere que yo recordara. Es algo que lo tenemos en nuestro ser interior. ¿Cómo se llama su ser interior? Espíritu. La conciencia que está en el espíritu. Entonces, a medida que yo voy recordando, ¿qué le quiero decir? Que esto, más allá de que yo le estoy dando una información, más allá de que yo he recibido una información y que se nos ha enviado a dar informaciones, ¿se acuerda que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos? O sea, vayan e infórmenles a los demás, ¿sí? Enséñenles, pero este enseñar es más que aprender sobre una religión. Entonces, más bien acordarse o despertar conciencia, ¿sí? Acordarse de algo. No ha cesado el de ir y hacer discípulos, porque la idea no es que la gente se haga sola, porque en realidad alguien le tiene que enseñar, estas cosas están escritas, ¿sí? Para que no nos vayamos para cualquier lado. Se tienen que acordar, la gente se tiene que acordar, y todas las naciones deberán acordarse. Esto ya nos saca no solo de pueblo, lengua y nación, nos saca de religiones, porque necesitamos recordar algo. Recordar que hay algo que podemos regir dentro nuestro. ¿Sabe que el que más nos enseñó sobre esto y para esto vino, ¿sí? Y es el que más rigió sobre todo esto, fue el Señor Jesús. El Señor Jesús vino a dar testimonio de estas cosas, ¿sí? Y justamente nos dijo eso, vayan, hagan discípulos y den testimonio. Ahora, este testimonio que nosotros vamos dando de nosotros mismos, a lo mejor ha sido limitado, ya puesto que esto de regir tiene que ver con algo que es más futuro. El primer testimonio que damos es, yo estaba enferma de acá y vino el Señor y me sanó. O yo tenía este vicio y vino el Señor y me libertó. O yo tenía este problema y vino el Señor y me libertó. Es un testimonio, ¿sí? Es un testimonio.
Pero en el testimonio también tenemos que crecer, evolucionar y entender más del testimonio, ¿sí? Yo lo quiero llevar al testimonio del Señor Jesús, que también tiene que ser nuestro testimonio. Vamos a irnos a Juan, ¿sí? Vamos a irnos a la casa de Juan a comer asado. ¿Cuándo nos va a invitar? Fíjese cómo dice, como dice acá, porque aquí hay una gran verdad. No solo es un testimonio, ¿sí?, que nos habló de Jesús, sino que nos habla de nosotros también. Es un misterio porque nosotros tenemos que alcanzar las dimensiones de Jesús y regir como rigió Jesús, ¿sí? Él regió con vara de hierro a todas las naciones, nosotros también necesitamos hacer lo mismo. Fíjese, dice acá, este Jesucristo que vino, fíjese cómo vino, ¿cómo dice? Mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En el Espíritu está la verdad y Él va a dar testimonio. Jesús vino mediante agua y sangre, ¿sí? Y lo aclara, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Usted recuerda que cuando Él hizo el sacrificio ahí en la cruz del Calvario, cuando le atravesaron la lanza salió agua y sangre, ¿sí? Agua y sangre. Nosotros siempre hablamos de la sangre, pero también salió agua de ahí, que es de lo que yo le quiero hablar ahora. Eso no fue una casualidad. Para Él una sangre real, un agua real, ¿sí? Para nosotros usted sabe que eso es figura. Nosotros también cuando se nos pide que derramemos sangre es derramar la vida, o sea, tiene que ver con la vida nuestra, ¿sí? Porque en la sangre está la vida del ser humano. Entonces para nosotros es una figura, nadie va a venir a lancearnos para que salga de nosotros, pero tenemos que aprender a dar nuestra vida. Pero también necesitamos aprender a derramar esa agua. Y acá me quiero detener un poquito, porque usted sabe que somos 70% de agua. En otras palabras, ¿somos más agua? O sea, yo no estoy gorda, estoy inundada. Es porque tengo mucha agua, nada más. Somos 70% de agua. Si nosotros miramos esto de manera figurada, vamos a poder entender que lo que hizo Jesús, un misterio, también nos sirve para nosotros. Porque lo que hizo Jesús cuando fue alanceado, ¿sí?, en el costado, recuerde que hay algo que Él hace, ¿sí? Él lo que hace es darle vida, sin lugar a duda, porque así lo dice la Escritura, darle vida a la iglesia. De allí sale como del primer hombre. ¿Se acuerda que del primer Adán, de una costilla sacaron a Eva? Acá de esa parte se saca a la amada. Se saca a la amada. Ya lo vamos a ver, ya quiero verlo, pero antes de ver eso, para no irme de este versículo, quiero mirar los dos versículos que siguen de acá, ¿sí? Porque ya vamos a ver cómo Él fue alanceado para que salga sangre, que es la que nosotros mayormente cantamos, pero también el agua, ¿sí? Fíjese, vamos a ver primero el verso 7. Porque 3 son los que dan testimonio, ¿sí? Testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los 3 son uno, es una sola cosa, ¿sí? Una sola cosa, el Padre y el Verbo. El Verbo no solo es Jesús. ¿Qué es lo que es el Verbo? Es la palabra, ¿sí? Dice la Biblia, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Es la palabra. Y eso dan testimonio. ¿Puede alguien cambiar ese testimonio? Nadie. Nadie.
ese testimonio es en el cielo, es del Padre, es de Dios y nadie puede cambiar ese testimonio. Alguien podría cambiar mi testimonio en la tierra, o que yo cambie mi testimonio, o que no dé el testimonio que Dios está esperando. Vuelvo a repetir, hay un testimonio que a lo mejor lo tenemos que dar después. Hasta hoy puedo decir mi testimonio es que me sanó de acá, me libró de allá. Pero hay un testimonio que tenemos que aprender a dar. Lo dio Jesús. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Otra vez aparece el Espíritu, porque el Espíritu es la verdad. El agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Hay una biología en nosotros, todos tenemos una sangre, un ADN, que si lo miramos biológicamente somos hijos de, y ahí arrastramos el montón de cosas que la ciencia dice que arrastramos. Lo arrastramos sí o sí. El asunto de que esto es figura. Esto es figura. En nosotros yo no puedo ir a mirar la biología. ¿Por qué no puedo mirar la biología? En las cosas espirituales. Porque el Señor dijo, ustedes no tienen lucha, no la tienen con la carne ni la sangre. Es verdad, arrastras un montón de cosas de tu familia y un montón de cosas de tu etnia, pero la lucha que vos tenés no es esa. La lucha que vos tenés es otra cosa. Tiene que ver con principios que no estás acatando y que te gobiernan la vida. De hecho, hay un montón de principios en este mundo que gobiernan nuestras vidas y no somos capaces de tomarnos del regir de Dios. Quiero mirar el agua porque el agua es una figura, ¿sí? El agua es figura. Ahora vamos a ir a Efesios, Marquito. Quiero que mire el agua como Jesús al derramar, ¿sí? Al derramar su sangre, o sea, su vida por la iglesia, por todos los que iban a creer en él. Hace también esto, derrama agua, ¿sí? Como si fuera su esposa. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Fíjese que el agua es figura de la palabra. Entonces, fíjese, yo miraba esto porque el agua es figura de la palabra, sin lugar a duda. Pero todos manejamos la palabra. Y todas las religiones manejan la palabra, por lo menos algunas. ¿Las manejamos todas igual? No. Cada uno interpreta una cosa por la palabra, por el agua de la palabra. Y tiene que ver con algo que sale de nosotros. O sea que mi interpretación de la palabra, o sea, lo que yo digo, tiene que ver cómo yo voy interpretando la palabra. ¿Sí? ¿Me sigue? Ahora, fíjense porque somos el 70%, o sea, hay más de la intención, de cómo yo capto las cosas para entregarlas a otro, que de lo que realmente Dios quisiera que diéramos. Fíjese que esto da testimonio en la tierra, ¿sí? No solo mi vida, mi buen testimonio, o sea, trato de hacer cosas buenas para que mi vida, mi sangre dé buen testimonio. El asunto de que el agua también da testimonio. Pero el asunto del agua no solo da testimonio, el agua purifica a su iglesia. ¿Sí? ¿A dónde está? Purificando en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra me tiene que ir limpiando, me tiene que ir purificando. Pero fíjese que ese testimonio en la tierra puede estar limitado por mi humanidad, por el hecho de que yo, por ejemplo, a veces
creo todo lo que dice Dios y a veces no le creo tanto. A veces yo apuesto de que usted va a llegar a grandes cosas y a veces no apuesto nada. A veces por mí apuesto un montón de cosas, pero a veces no apuesto ni un céntimo. No me arriesgo a nada. Pero quiero que volvamos a mirar, 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes eran? ¿El Padre? El Verbo. Diga conmigo el Verbo. ¿Es lo mismo el verbo de allá arriba que la palabra que yo manejo acá abajo? Hay un verbo, hay una palabra que es desde el principio, la palabra que Él ha dicho y que es irrevocable, la palabra que Él ha dicho y es sí y amén, para con usted y para conmigo. Yo en mi testimonio en la tierra, ¿sí?, puedo dar muy buen testimonio con mi sangre, o sea, con mi vida y poder hacer muy buena letra. Pero en el agua que yo voy derramando, en la palabra que yo voy derramando, el agua que yo voy derramando. Recuerde una cosa, fíjese, ¿se acuerdan que siempre citamos lo que dijo el Señor? Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Siempre hemos dicho de su interior. ¿De dónde? De la boca. Pero fíjese si en vez de la boca lo llevamos al costado. Desde mi interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? El Señor no solo lo habló, el Señor lo vivió. Fue capaz de hacer un sacrificio para derramar por su iglesia, por su amada, una vida que era del costado. Esto del costado tiene mucho que ver desde el principio. Son una sola carne, dijo el Señor. Y lo dice de nuevo Efesios. Son una sola carne cuando sale del costado. De Adán y Eva eran una sola carne, salió del costado. Entonces los hace uno. ¿Qué quiero decirle? Que de nuestra boca pueden salir muchas cosas, pero si no sale del costado no vamos a ser uno nunca. La unidad que necesitamos tener es como si el agua saliera de mi costado. Y no es que tengo que hacer un agujero acá, sino es con quién voy caminando. ¿Con quién llevo lo que llevo? ¿Con quién pienso lo que estoy pensando? Porque pensadores habemos mucho. Cada vez que abro internet hay una cantidad de pensamientos. El asunto que lo que pensamos, con quién vamos, a quién queremos llevar, por quiénes estamos creyendo. Porque si el agua es de acá abajo, yo creo que tiene que ver como lo que hizo Eliseo en una oportunidad. Dice que tuvo que salar la fuente de las aguas porque la tierra era buena, pero el agua era malísima. El cómo entendemos las cosas. Si yo no llevo a otros al plan de Dios, no, trabajando mi propia vida, no llevo a nadie. Trabajando mi propia vida son, podríamos decir, esos que dan fruto al 30-1. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era de que yo fuera de bendición para otros, que llevara a otros y como una amada, dando la vida y todo lo que significa la vida para poder hacer el plan de Dios. No estamos llamados a ser uno, estamos llamados a ser. Pero esto solamente lo puede hacer que sea el verbo, la palabra del principio. ¿Por qué digo la palabra del principio? Porque si miramos solamente la palabra que nosotros interpretamos, desde la biología o desde lo natural mío, somos limitados. No termino de creer siempre ni en mí ni en el otro. No termino. Mi testimonio va cambiando. Yo apuesto hoy por ella, mañana tengo un roce con ella y ya no apuesto más. Mi testimonio va cambiando. No podemos ir cambiando el testimonio. El testimonio tiene que ser el del verbo. Por eso llegará un momento, a medida que me voy acordando, diga acordando, voy a ir hacia un futuro distinto. Tengo que ir hacia un futuro distinto.
Mi mañana debería ser distinto porque yo voy recordando lo que Dios quiere, lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de su iglesia. No lo podemos perder. Podemos cerrar iglesias, como decía el evangelista el otro día. Podemos cerrar iglesias porque no tenemos con qué pagarla, pero eso habla mucho de nosotros. No estoy recordando el plan de Dios. Yo puedo seguir trabajando en mi vida, pero ¿y el sacar agua de acá para hacer la iglesia? Hay algo que me está faltando recordar. Acuérdense porque decía el Salmo, cuando se acuerden o se acordarán y entonces van a poder regir, porque si no, no están rigiendo nada, por lo menos no en el reino de Dios. Fíjese cómo yo miraba esto cuando miraba el regir con vara de hierro. Miraba la idea y me enfoqué en la idea de aquello que no cambia a pesar de. Porque los tiempos cambian, las situaciones cambian. El mantenerse firme a pesar de que los vientos van, los vientos vienen, los problemas van, los problemas vienen, ahí nos mueven, ¿sí? Pero según la Biblia, los que se mueven son niños, ¿sí? Todavía no están bien afirmados. Entonces se mueve de acuerdo a los movimientos. Pero el que se mantiene firme, como el hierro, sí, firme, con esa fuerza, se va a mantener a pesar de cualquier situación. Se mantiene, diría la palabra, no cambia, no cambia. Ahí se va pareciendo a Dios. ¿Vio que el Señor es el mismo ayer, hoy? Por los siglos, ya no cambia. Cambian los tiempos, cambian la forma. Pero ¿en qué no cambia? En lo que Él piensa que es, en lo que Él dice que es y en lo que Él... Las demás cosas cambian, pero lo que tiene que ser, tiene que ser. Cambian la forma de vestir, cambian un montón de cosas, pero no cambia el testimonio de lo que yo o de lo que Dios ha dicho que son. Eso no puede cambiar. Eso se tiene que mantener sólido y firme. Por eso en estos sacrificios que nosotros hacemos, tenemos que ver de que realmente nuestros sacrificios estén acorde, ¿sí? Acorde a lo que el Espíritu va marcando. Porque lo que está en el cielo no se mueve. Lo que se va moviendo es acá. Entonces yo tengo que acordar de que realmente el agua que me salga de al lado sea para poder llevar a otros al plan de Dios. Porque solo a dónde voy. Fíjese, en el Salmo 15:4 dice que no por eso cambia. Hay gente que no cambia por nada. Fíjese qué cambiantes somos nosotros, que hoy decimos una cosa y mañana decimos otra. Somos cambiantes. Somos cambiantes porque por ahí vamos en un proceso, pero es importante que en ese proceso que vamos... Voy a leer primeramente la última parte, Marquito. Después vamos a leer lo que dice al principio. Dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Fíjese qué firmeza hay ahí. No cambia por nada. No cambia por nada. Aun cuando salga perjuicio suyo. Vamos a leerlo en la Dios habla hoy, por ejemplo. Un lenguaje más claro. A ver. El DHH. Acá en esta orillita. DHH. Ahí va. A ver cómo dice. Pero honra a quienes honran al Señor. Él cumple sus promesas, aunque le vaya. Fíjese, no cambia por nada. Cumple sus promesas, aunque le vaya mal. No, es que a mí no me va bien. Pues este no cambia. Nosotros somos de cambiar, según cómo nos vaya. Pone otra, la BLS, por ejemplo, a ver cómo dice. Ya vamos a mirar lo que dice lo anterior.
¿Quién cumple lo que promete aunque salga? Fíjese, en lo natural nosotros no, que eso a mí no me conviene. Eso deberíamos revisarlo en nuestras vidas. Eso no es del verbo de allá, es del verbo de acá. Vamos a buscar otra. La NTV. La NTV, allá arriba. Acá, derecho, aquí. A ver, alguien que le ayude. Ahí. Bueno, era esa la NBI. Ajá. A ver qué dice ahí. A ver. Mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Bueno, todo tiene que ver con la misma. No era la versión que yo quería ver. Pero quiero que mire esto. Gente que no cambia. Gente que no cambia aun cuando salga perjudicado. Los seres humanos somos muy de que si no me conviene, no me conviene. ¿Sí? Pero acá está hablando de los que aún siendo perjudicados, no cambian. ¿Sí? Vamos a mirar el título. Arriba. Va a poner la Reina Valera así para que salga el título y vamos a mirar arriba. ¿Qué dice ahí? Los que habitarán en el monte santo de Dios. Usted sabe que ahí habían requisitos para habitar en el monte santo de Dios. En realidad Jesucristo lo que ha hecho es abrir una puerta abierta para que entremos todos, ¿sí? Para que nadie se quede afuera. Recién lo cantábamos. Pero recuerde esto, Él dijo, en la casa de mi Padre entran todos, pero donde yo estoy, quiero que vosotros estéis. Hay un lugar más privilegiado, entramos todos, pero no todos vamos a estar en el mismo lugar. Quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay una serie de requisitos acá, ¿quién habitará ahí en su tabernáculo? Vamos a ir levantando hasta llegar al versículo que nosotros hemos llegado. Vamos a ir subiendo, Marquito. Todo esto tiene que ver con cosas que tendríamos que ir preocupándonos. El que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad. No es tan rápido tampoco. Despacito. El que anda en integridad, el que hace justicia. Fíjese cuántas cosas, ¿cierto? Despacito, vamos subiendo. Suba. No, para el otro lado. Me va a hacer perder el mensaje ya. El que habla verdad en su corazón, el que no calumnia. Usted sabe que todas estas cosas tienen que ver con un trato de Dios en nuestra vida. Siga subiendo. No hace mal al prójimo, no admite reproche contra el vecino, todas esas cosas que nos hace bien. Pero llegando al 4, donde dice no por eso cambia, dice así, vamos a leer dice aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Ahí me quiero detener porque ahí es donde no cambia, Usted sabe que cómo nos escogió el Señor. A ver, recuérdeme cómo nos escoge el Señor según las Escrituras. A los vil y menos, así nos recogió. Todos, no puedo decir usted, pero yo no. No, vil y menospreciados todos. Así nos escogió el Señor. Pero el versículo sigue diciendo, para deshacer lo que no es. Somos viles y menospreciados como nos junta acá el Señor, pero eso no es. Y lo quiere deshacer. Pero nosotros nos quedamos con el vil y menospreciado. Y así me ama el Señor. Sí, así te ama el Señor y así vas a entrar. Y algún lugar vas a tener, dentro de la casa algún lugar vas a tener. Pero fíjese que busca un lugar y un lugar que nos pertenece, un lugar por no quedarme con que así soy, porque así nací, porque soy de esta familia, porque soy de esta nación. No, voy a regir y con vara de hierro, y no por eso voy a cambiar, y no voy a cambiar lo que Dios ha dicho, no lo que el sistema dice, no lo que el mundo dice, lo que el verbo ha dicho, El verbo estaba con Dios antes de que el mundo fuera.
Yo necesito recobrar esa luz. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Fíjese cómo realmente puedo llegar a decir, sí, Señor, me escogiste como un vil y menospreciado, pero yo no quiero ser eso. Yo no quiero abrazar eso y decir, así me amaste, y así me amaste, y así voy a llegar hasta el final. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a tomar la vara de hierro y voy a regir como tengo que regir? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a honrar a los que temen a Jehová? Y tengo que hablar de mí mismo, primeramente de mí mismo. Honrar a Jehová tiene que ver con una serie de cosas, pero primeramente, dice, los que temen a Jehová. Es el principio de la sabiduría. No me quedo con nada, no me quedo con que así me escogió Dios. No me voy a quedar con eso, no me voy a quedar con eso. Y también voy a ser de los que temen a Jehová. Los que temen a Jehová tienen la sabiduría de lo alto. Y como tienen la sabiduría de lo alto, van a honrar a Dios con todo lo que puedan honrar. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo. Porque Jesús en la tierra no manejó aguas que fueran de la tierra. Manejó el verbo. Él fue el verbo hecho. Él fue el verbo hecho carne. Si realmente en ese tiempo un hombre común y corriente como ustedes o como yo tuviéramos que morir por gente que nos menosprecia, por gente que no cree que vengo de parte de Dios, ¿usted se dejaría alancear por eso? Solamente uno que no cambia. Solamente que uno que sabe a qué vino y para qué vino. Solamente uno de esos. Pero yo creo que necesitaríamos llegar a esas dimensiones. No por eso cambia. No porque cambian las situaciones, Él cambia. Cambiarán muchos, pero la idea es de que podamos alcanzar esto. Me vuelvo al principio, se acordarán. Se acordarán y regirán. Pero primero tengo que recordar de dónde vengo, para qué vengo, para después regir. ¿Sabe que hay un par de versículos en la Biblia? Un par de versículos que se me vienen a la mente. No porque sean los únicos, hay muchísimos. Pero le voy a citar de los que me acuerdo. El Señor dice, aunque tienes pocas fuerzas, a veces tenemos poca fuerza para llevar esto adelante, ¿sí? Aunque tienes poca fuerza, dice, has retenido mi palabra. O has guardado mi palabra. Y has retenido mi nombre. Y guardar su palabra es creérselo. Yo lo que pretendo en este día es que usted le crea a Dios más allá de lo que le ha creído, porque a lo mejor usted le creyó que podía ser sano de algo y lo obtuvo. Pensó y le creyó a Dios que le podía dar un trabajo y lo obtuvo. Y creyó que Dios podía sanar una relación y lo obtuvo. Pues créale esto. Guarde su palabra. Retenga su propósito. Nombre es propósito. Reténgalo. Aunque tenga poca fuerza. Yo también tengo poca fuerza para varias cosas. Pero siempre que voy a derramar un agua me acuerdo de que hay verbos arriba. Que hay aguas más potentes que las que yo pueda derramar hoy. Y no solo derramar por la boca. Tengo que aprender a saber que tengo que llevar a otros conmigo. Estamos llamados a llevar a otros con nosotros. Purificados con el lavamiento de la palabra y amando porque Él lo hizo por su amada. ¿Sabe que lo peor que podemos decir es que los cristianos son unos, lo que sea? Quizás por mi boca también ha salido.
olvídese de decir eso. Sáquese eso de la boca. Saquémoslo del pensamiento. Porque Dios tiene un plan para los cristianos y necesitamos apoyar esto, ayudar a llevar esto adelante. Tiene que ver con algo que pertenece al futuro, pero es recordando un pasado. Recordando un pasado. Hay otro versículo que quiero recordarles. Tus obras postreras serán mayor que las primeras. Entonces créale al Señor, hasta aquí no lo he logrado, hasta aquí mis obras no han sido esas, pero créale. Créale. Eso es fe. Convencido de lo que no veo. No lo veo en mí, no lo veo en los otros, pero estoy convencido, eso es fe. Convencido. David sabía decir, mi casa no es así para con Dios. Él sabía que su casa no estaba preparada para responder al plan de Dios como reino. Pero una cosa hago, dice él, sé que así será. Lo que Dios ha dicho, nosotros decimos va a misa. Lo que Dios ha dicho es el testimonio que está en los cielos. Así que yo lo invito en esta mañana a que aprendamos a desatar cosas que están en la tierra y que no están firmes. Desatemos esas para atar las que están firmes en los cielos. El verbo, lo que Él ha dicho, lo que Él espera de nosotros. Padre, te bendecimos en esta hora. Padre, te bendecimos porque tú nos ayudas a ir creyendo en ti. Tú nos has enseñado a creer en ti desde pequeñas cosas. De las que estamos hablando son grandes. Pertenecen a nuestro mañana, pero vienen de nuestro ayer. Y necesitamos saberlas porque tú quieres que las sepamos. Porque tú quieres que las manejemos, que sepamos gobernarlas. Hay algo que tú has dicho de nosotros. Hay algo que está dentro de nosotros. Un potencial grande, maravilloso. Y yo oro en esta hora para que esos a los cuales tú estás llamando antes que otros, porque cada uno tiene su tiempo, pero tú estás llamando a algunos antes que a otros. Que aquellas aguas, las maravillosas aguas de las cuales tú dijiste, el que crea en mí de su interior correrá. Que no sean aquellas cosas que hemos entendido en la tierra, que nos han enseñado, ese cúmulo de cosas que pertenecen a una religión, Señor, sino que tenga que ver con aquello que es el verbo. Aquello que tú dijiste desde el principio. Aquello que realmente va a purificar y a santificar. Y a que nos unamos. Para poder llevar muchos a tu gloria. Esa palabra que santifica y purifica. Y que nos da las fuerzas que necesitamos. Para creer en lo que tú has dicho de tu iglesia, porque ya tú lo hiciste por ella. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esa sangre derramada, pero hoy también te doy gracias por esa agua derramada, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Jesús.